primero, el movimiento sindical o los movimientos sindicales siempre están evolucionando y siempre están en cambio. Y por tanto, siempre están en crisis. Esa es una cuestión. Crisis de crecimiento, crisis de hundimiento o crisis de transformación. Y esa idea nos lleva a la idea básica que quería defender yo hoy, y es que todas esas crisis, cambios y evoluciones responden a la política de lucha de clases, y en un marco de una nación oprimida como Euskal Herria, la política de opresión nacional de clase, ¿no? Que no se puede entender la lucha de clases en Euskal Herria sin el marco en el cual se libra, porque el capitalismo de Euskal Herria es un capitalismo militarizado, sostenido gracias a la ocupación militar de los ejércitos, sostenido gracias a las policías forales y policías vascongadas, o las que hay en Egualde, etcétera, ¿no? Imaginémonos, por poner un caso, qué ocurriría si aquí en un desahucio o en una protesta no hubiera cipayos o no hubiera Guardia Civil, no hubiera Ertzaintza, no hubiera Guardia Civil para reprimir, o cuando unos trabajadores de cualquier sindicato, de LAB, por ejemplo, se concentran delante de un banco para protestar y no hubiera nadie para reprimir a los trabajadores, lógicamente, porque el banco conserva y aguarda y almacena los productos del trabajo salariado, tendrían derecho a expropiar el banco y a nacionalizarlo para un Estado vasco. Lo pongo como un ejemplo que todos deseamos, ¿no? La idea fuerza política es que es una crisis política y que los movimientos sindicales, los movimientos obreros llegaron en los años finales de los años 60 y comienzos y prácticamente todos los años 80 a un pulso muy fuerte con la burguesía europea y con la burguesía occidental, también japonesa. Y plantearon un problema muy concreto, que llegaron a plantear el problema no tanto de quién era la propiedad, se estaba bordeando ya esa cuestión, sino también el problema anterior, previo. El problema previo de si esa propiedad de las fábricas, la propiedad de los salarios, la propiedad pública, la propiedad de las escuelas, la propiedad del cielo, del aire, la propiedad del aire que respiramos, de los mares, del pescado que comemos, ¿eso de quién es? Llegaron incluso a exigir a la burguesía, en este caso italiana, que atendiera las propuestas de los sindicatos rojos de que no invirtieran en el norte de Italia y que invirtieran en el sur de Italia empobrecido, ¿no? Y machacado, ¿no? Eso es, como he dicho, sería lo mismo que ahora los sindicatos rojos europeos y vascos forzáramos o planteáramos claramente a la Troika que abandonara toda su política financiera y, por ejemplo, todo el saqueo, y que apoyara incondicionalmente a Grecia e invirtiera en el sur de África, invirtiera en África subsahariana, en el norte de África, etcétera, ¿no? O sea, se rozó una situación ya muy seria para el capital, ¿no? También se rozó a otra escala pues el monopolio de la violencia, que hoy no hemos podido tocar, lo he anunciado muy brevemente, pero lo analizaremos. ¿Por qué? Porque surgieron organizaciones armadas, organizaciones de izquierda, hubo movimientos de autodefensa obrera muy potentes, organizaciones asamblearias muy potentes, etcétera. Y eso sí que también cuestionó el poder capitalista, y todo eso ocurrió. Todo eso se ha silenciado y ocurrió de una forma sistemática. Y frente a eso las burguesías europeas y también la burguesía vasca fueron elaborando sistemas de contrainsurgencia y sistemas de represión y de asimilación de todo ese enorme potencial. Y a todo eso se le ha reducido prácticamente a nada, a esa experiencia histórica impresionante, se le ha reducido prácticamente a nada con el eufemismo de política neoliberal. En realidad fue mucho más que una política neoliberal, fue una ofensiva sistemática a nivel político contra el trabajo. Para salir de esa ofensiva sistemática y revertirla, solamente cabe una contraofensiva política por parte de las clases trabajadoras, de los pueblos, de las naciones proletarias, etcétera, ¿no? Eso es lo que he querido decir. Y para indicarlo, pues todos los ejemplos que he puesto. No había tiempo, pero un dato muy concreto. Por ejemplo, Engels analiza en la situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845, analiza los medios de represión de la burguesía contra los obreros y las obreras y hace una cita directa a los desahucios de las viviendas, ¿no? Apenas es conocido que en mayo de 1904, en Baracaldo, las mujeres impidieron un desahucio de una vivienda obrera, y que las mujeres a los pocos días forzaron una lucha sistemática con miles de paraos en la margen izquierda de Bilbo, ¿no?
y apenas ya es más conocido que hace poco tiempo, o a raíz de unos desahucios y unos suicidios que hubo también en la margen izquierda, hubo grandes movilizaciones, ¿no? Esa continuidad impresionante del movimiento obrero en su globalidad, porque se está atacando no solamente a trabajadores asalariados, sino a la reproducción de la fuerza de trabajo en general, a las mujeres, a los niños, a las personas de tercera edad que viven en esas casas desahuciadas, cambiaron en una forma en una forma externa, no en la esencia. Cambiaron en aquellos momentos, cuando Engels se refiere, las casas eran de la patronal, todavía aquí muy cerca de aquí, hasta hace los años 80 había casas de la empresa Keller, había casas que pertenecían a la patronal, luego un proceso que no podemos explicar, se cambiaron, pero simplemente ha cambiado el amo. Entonces era el patrón, la empresa, la gran empresa que era propietaria de las fábricas, pero por el fenómeno que he explicado de la financiarización, ahora son los bancos, es el capital financiero, y el capital financiero es una mezcla de capital bancario y capital industrial. Entonces es el mismo dueño, es el capital, y recurre a los mismos instrumentos. Y hay desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI, y en Euskal Herria en 1904, en mayo, en Barakaldo, hay una continuidad de luchas que no afectan directamente y en esencial a una lucha interna en la fábrica, que también afectan a la propia reproducción global de la fuerza de trabajo. Quien no quiera ver esto y no quiera ver que el movimiento feminista socialista tiene un peso directo con los desahucios, o no quiera ver un montón de cosas, y que el que plantee una visión de los movimientos de lucha totalmente separados uno del otro, desvertebrados, incomunicados, como corchitos que flotan en un huracán, no ve que ese huracán responde a las fuerzas poderosas del beneficio capitalista, que son las fuerzas submarinas, las corrientes de fondo de los océanos, las que impulsan todo eso, aunque las olas aparentemente sean diferentes. Una será más alta, otra más pequeña, el mar tendrá color gris, otro tendrá color azul y otro color esmeralda, da igual. En el fondo todo eso representa las contradicciones del sistema capitalista. Y pongo el ejemplo de los desahucios, que no he querido poner porque no teníamos tiempo, pero es brillante en este sentido, como podría poner otro. Por ejemplo, la encuesta obrera. La encuesta obrera fue una encuesta que en 1880 los sindicatos franceses pidieron a Karl Marx, algún día os explicaré que esa persona existió, pidieron a Karl Marx una encuesta obrera y hizo 100 preguntas, 101 en concreto. Y es impresionante porque, salvando algunas distancias formales, de lo que he dicho, las olas y todo eso, el temporal, etcétera, y analizando en el fondo y en la estructura y lo que es el capitalismo, son de una actualidad impresionante. Una actualidad impresionante, porque refleja cómo se movía el capitalismo entonces y cómo se mueve ahora el capitalismo llamado neoliberal, y cómo se movía el capitalismo liberal o el capitalismo de la corriente de la teoría del beneficio marginal o neomarginalismo o economía neoclásica en este caso, ¿no? Exactamente lo mismo. Insisto en que hay cambios formales, pero basta leer las preguntas muy sencillitas, y fue un acto internacional de pensar, y se hicieron 20.000 copias, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso tenemos otro más ejemplo, ¿no? Y eso es lo que quería explicar. Quería explicar simplemente que es un ataque político contra una clase por la otra clase, contra el trabajo por el capital, y que solamente una conciencia política puede detener y contrarrestar y volver y parar los pies al capital.